Después ya cierro al final. Bueno. Cuando quiera, doctor Fernández. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Roberto Fernández, soy el director de la carrera de doctorado de la Escuela para Graduados Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía de la UBA. Les doy la bienvenida a la defensa doctoral de la licenciada Sonia Cabrera, que estuvo dirigida por la doctora Marta Zubillaga, profesora de la casa, codirigida por el doctor Javier Montserrat, investigador de CONICET en la Universidad de General Sarmiento, y la doctora Agustina Brancini, también de la UBA. A los jurados, a los que pública y formalmente les quiero agradecer todo el trabajo hecho hasta el momento y el trabajo que además van a tener que hacer hoy. Son la doctora Susana Hahn, profesora titular de Grafología en la Universidad Nacional de Córdoba, la doctora Vanessa Silvani, docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y la doctora Mirta Menone, también docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, pero de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que con esto dicho, Sonia, si querés podés ya compartir tu pantalla y empezar la presentación, siendo las 9:02 del 1 de mayo de 2020. Gracias a todos. Gracias. Probablemente convenga que tengamos las cámaras y los micrófonos apagados mientras Sonia avanza, y lo que te voy a pedir, Sonia, es que cuando venga alguna pausa natural entre diapositivas, pares y les preguntes a los jurados si están escuchando bien. Bueno. Cada 3, 4 diapos, no sé, algo. Sí. Así. Dale, sí. Bueno, adelante, gracias. Gracias a vos. Vamos a poner el puntero. Bueno. A ver. Puntero trabado. Bien. Bueno, entonces comienzo. Muy buenos días. Quiero empezar por agradecer al jurado, a la doctora Hahn, a la doctora Menone y a la doctora Silvani por la lectura atenta, por el tiempo que le dedicaron a esta tesis. Sin duda, sus comentarios ayudaron a mejorarla. Y también agradecer al EPG por esta instancia y por la buena voluntad que le están poniendo a estas defensas virtuales, porque son muy importantes para nosotros, los estudiantes, poder tener este cierre, así que también muchas gracias. Y bueno, comenzar presentándome. Mi nombre es Sonia Cabrera, soy bióloga, y esta tesis la realicé en la Cátedra de Fertilidad bajo la dirección de Marta Zubillaga, y la parte experimental de detección de los plaguicidas lo hice en la Universidad Nacional de General Sarmiento bajo la codirección de Javier Montserrat. El financiamiento de esta tesis fue un proyecto UBASIT, y además pude acceder a una beca de la UBA para poder realizar el doctorado. Bueno, quería contarles brevemente cómo llegamos a este proyecto. Yo me acerqué a Marta Zubillaga porque me interesaban sus líneas de trabajo en compostaje, valorización de residuos y gestión y remediación de suelos contaminados. Y en esa reunión ella me propuso trabajar en el tema de plaguicidas. Yo ya estaba trabajando un poco tangencialmente con eso porque estaba investigando temas de contaminación en la cuenca Matanza-Riachuelo, y los plaguicidas surgían como contaminantes en el agua y en aguas subterráneas, y entonces me interesó. Y así fue que llegamos hoy a defender esta tesis titulada Evaluación de estrategias para la biorremediación de suelos hortícolas bonaerenses impactados por endosulfán y clorpirifos. Bueno, voy a empezar con la introducción de la tesis, dándoles un contexto. Los plaguicidas son un componente muy importante en la agricultura mundial, y desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad su producción ha ido en aumento constante. Esto provocó, la persistencia de los plaguicidas y el excesivo uso provocó una contaminación de los suelos cultivables y un deterioro en la calidad de los mismos. Lamentablemente los suelos cultivables no están aislados del entorno, de los ecosistemas que los rodean. La contaminación y el impacto de los plaguicidas en ecosistemas terrestres, acuáticos, en la biota no blanco y en seres humanos es motivo de investigación a nivel mundial, y también en la Argentina ya hace varias décadas que se investiga esto. Si bien la tendencia es reemplazar los plaguicidas más persistentes y tóxicos por otros más degradables y menos tóxicos, existe suficiente evidencia sobre la existencia de un pasivo ambiental global de estos compuestos y de sus residuos. A lo particular de este estudio, yo seleccioné 2 productos de los 50.000 productos registrados en el mundo. Estos son endosulfán y clorpirifos, son 2 insecticidas, son 2 de los más utilizados en la Argentina y hasta el 2012, o sea, durante una década son de los 2 más utilizados.
se utilizaron en cultivos intensivos de hortalizas y de frutales, se utilizaron en cultivos extensivos de grano y algodón. El endosulfán es un organoclorado y es considerado un COP, un compuesto orgánico persistente por el Convenio de Estocolmo, porque es tóxico y es bioacumulable. En la Argentina su prohibición se hizo efectiva en el 2013 y después de esta fecha no hay datos sobre su uso, no hay estadísticas sobre su uso, pero sí aún se lo está detectando en distintas matrices ambientales. El clorpirifos es un organofosforado y está aún en uso en la Argentina. Sin embargo, en otros países, como en Estados Unidos, ya se lo prohibió en 2 estados, en California y en Hawái, por su asociación a efectos neurotóxicos en niños. Y no es menor, en la Unión Europea también se lo prohibió y se hizo efectivo este año la prohibición total de su uso. Entre los dos insecticidas hay suficiente evidencia sobre su impacto negativo o tóxico en abejas, en aves, en biota acuática, en biota terrestre y también en humanos. Y además ya se los detecta en todas las matrices, en agua subterránea, en sedimentos de ríos. Hay muchos estudios que dan cuenta de que son contaminantes globales también, se los encuentra en todas las matrices. En lo particular de la zona de estudio, yo me dediqué a la producción hortícola, suelos de producción hortícola, puntualmente el cinturón hortícola platense, que es uno de los centros de producción más intensiva del país, abastece a La Plata y también a gran parte de Buenos Aires, y también fue catalogado por un informe de la Defensoría del Pueblo junto con la Universidad de La Plata como un partido de alta peligrosidad por la cantidad y la toxicidad de plaguicidas que se usan ahí. Teniendo en cuenta lo anterior y que el suelo puede actuar como una fuente de contaminación hacia otros compartimentos ambientales, eso incluye también a nuestros alimentos, teniendo en cuenta el interés de algunos productores de la zona en transicionar hacia la agroecología y también considerando la demanda del público general por alimentos seguros, es que se considera que hay que desarrollar más investigación hacia el comportamiento de estos suelos locales, de estos plaguicidas en suelos locales y también hacia su descontaminación. Para esto se propone la biorremediación. La biorremediación es una técnica de descontaminación que utiliza organismos vivos, como pueden ser plantas, hongos, bacterias, algas, para absorber, transformar los contaminantes que están en el suelo, de modo de retirarlos, inactivarlos o atenuar su efecto en el entorno que se quiere remediar. En cuanto a los antecedentes de este tema, internacionalmente hay mucha bibliografía, hay mucho volumen de trabajos que evaluaron la remediación de suelos con plaguicidas, evaluando diferentes estrategias químicas, físicas, biológicas. La gran mayoría son ensayos en laboratorio y evaluando suelos locales. En la Argentina, las experiencias y los trabajos sobre biorremediación son sobre metales pesados o sobre hidrocarburos, pero no encontré quienes estuvieran haciendo la pregunta sobre remediación de plaguicidas en suelos. Justamente por la gran variabilidad de respuestas que tienen los plaguicidas asociados a los diferentes tipos de suelos o a las diferentes condiciones, es que me parece importante dedicarles más estudios a este tema, a la remediación de plaguicidas en suelos, y eso es lo que me propuse hacer con esta tesis. Así que acá en esta diapositiva les voy a mostrar el recorrido de la tesis, el recorrido lógico de la tesis, un poco mencionando también los capítulos, comenzando por la pregunta general, que es, ante la contaminación potencial de un suelo con estos plaguicidas, ¿cómo podría remediarlo? Discúlpame, Sonia, chequemos por favor que esté todo bien. Sí, perdón. Para jurados, si por chat o micrófono nos dicen si están escuchando bien, por favor. Todo bien, Mirta. Sí, todo bien. Perfecto. Bárbaro, muchas gracias, doctoras. Gracias. Bueno, para responder la pregunta, entonces, me planteé un objetivo general que es evaluar técnicas de descontaminación de un organofosforado, que es el clorpirifos, un organoclorado, que es el endosulfán, técnicas que sean compatibles con la agricultura, que ayuden a la aceleración de la degradación de estos compuestos en bajas dosis en suelos. Para responder el objetivo general, me di cuenta que tenía que generar algunos datos propios ante la falta de información. Uno de ellos fue conocer valores de fondo de las huertas de la zona de estudio,
Para eso me planteé ir a 5 establecimientos y muestrar y evaluar qué cantidad, qué concentraciones había de clorpirifos indosulfán. Otros datos que me estaban faltando era, si yo lo que quiero hacer es descontaminar un suelo, primero tenía que saber qué factores eran los que más iban a afectar la disipación de esos insecticidas en mis suelos de interés y bajo las condiciones en las que lo iba a estudiar. A eso le llamo línea de base. Una vez que tuve esta información, evalué las estrategias propiamente dichas y me propuse evaluar a la atenuación natural como el primer fenómeno de descontaminación. Luego, una vez que concluí que el factor biótico era muy importante en la disipación de estos insecticidas en los suelos, evalué el agregado de fuentes de energía o de nutrientes, ya que se sabe que eso puede acelerar o favorecer la actividad microbiana y eso acelerar la descomposición, la degradación de mis plaguicidas en una estrategia que se llama bioestimulación. Y también, eso fue el capítulo 4, y también en el capítulo 5 evalué la fitorremediación, que es el uso de plantas para biorremediar un entorno, ya sea por aprovechando sus mecanismos fisiológicos o bioquímicos, o por interacción entre la microbiota del suelo y la rizósfera. Bueno, en esta diapositiva muestro un resumen de lo que fueron el abordaje metodológico, sintetizando. La mayoría de los experimentos fueron diseños factoriales, completamente aleatorizados, se llaman ensayos en microcosmos. Las condiciones de humedad y temperatura están controladas. Las dosis iniciales que usé fueron las máximas recomendadas por el fabricante, en todos los casos, y la duración de 120 días. Acá muestro. Hubo un ensayo que fue en microcosmos, pero no fue en suelo y que fue en medio líquido. Además, hice un ensayo en macetas, que entonces las condiciones son de invernáculo, donde solo controlo la humedad del suelo. Evalué a Miscanthus giganteus como potencial fitorremediadora, y lo mismo, la dosis inicial de endosulfán fue según la máxima recomendada y duró 140 días. Y también quiero mencionar el diseño del muestreo de las huertas, que fue en 5 establecimientos. El muestreo fue aleatorio. Hay mucho ruido, ¿no? Aleatorio dentro de cada lote productivo, y las muestras fueron compuestas a 2 profundidades. En cuanto a los análisis, el mayor volumen de trabajo fue el tema de la cuantificación, la detección y la cuantificación de plaguicidas. Se realizaron por cromatografía gaseosa con captura de electrones. La mayor cantidad de los análisis lo hice en este cromatógrafo que está acá. Usé solventes orgánicos para la extracción y usé también un análisis por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas en el caso de las huertas de los suelos de huerta y en algunos suelos de los ensayos para confirmar la identidad de algún metabolito. También hubo otros tipos de análisis físicos, químicos, biológicos con bastante énfasis en la enzimología de suelos, que se utiliza como un indicador de respuesta ante el agregado de enmiendas o de algún contaminante o de manejo de suelos. Así que ahí hubo bastante trabajo con la enzimología. Y en cuanto al análisis estadístico, la gran mayoría de los datos de disipación ajustaron a modelos cinéticos de primer orden, exponenciales, digamos, decrecientes, así que a partir de eso se pueden calcular parámetros y los parámetros se comparan con un test de F. También calculé las vidas medias y utilicé ANOVA para comparar también otros parámetros como de la enzimología de suelos o de respiración, algunos parámetros físicos. Bueno, acá entramos ya en el resumen de la síntesis de los principales resultados de la tesis. El objetivo específico número 1 fue obtener datos de detección de endosulfán total y clorpirifos en suelo de 5 establecimientos hortícolas con producción convencional. A esto le llamo que utilizan agroquímicos, ya sean fertilizantes químicos, uso de plaguicidas químicos sintéticos. Y bueno, yo había hablado con los productores, los 5 productores me dijeron que habían utilizado endosulfán hasta la fecha de prohibición y que usaban clorpirifos, entre otros. El resultado de este objetivo, entonces, fue el resultado de analizar 27 muestras compuestas. No detecté clorpirifos en ninguna de ellas, tampoco detecté el endosulfán en sus compuestos parentales. Sí detecté endosulfán sulfato en 2 muestras pertenecientes a la misma huerta.
El endosulfán sulfato es el principal metabolito producto de la oxidación microbiana en suelos y también es tóxico y también es bioacumulable, por eso se lo considera un COP dentro del Convenio de Estocolmo junto con su compuesto parental. Como conclusión de este objetivo, el endosulfán sulfato es un compuesto más persistente que el parental en los suelos hortícolas estudiados y la hipótesis de persistencia luego de su prohibición fue corroborada parcialmente en uno de los establecimientos. La no detección de clorpirifos puede deberse a que existe suficiente disipación entre aplicaciones en los suelos de huerta relevados o que la sensibilidad en la detección no fue suficientemente alta. Bueno, pasando al objetivo específico 2 de lo que llamé línea de base, el objetivo fue estudiar la disipación de estos plaguicidas en un suelo hortícola convencional y evaluar en qué proporción la degradación microbiana participa de la atenuación natural. Acá lo que estoy mostrando en los gráficos se ve en el eje porcentaje de recuperación relativa del plaguicida en función de los días post aplicación. Los símbolos negros representan el tratamiento de suelo estéril, los símbolos blancos son el mismo suelo no esterilizado, y el 100% se tomó como la dosis, como la concentración detectada a las 4 horas de haber sido aplicado el plaguicida, que esa fue mi primera observación. Bien, acá lo que veo, lo que describo es que hubo persistencia de los dos insecticidas hasta los 120 días, persistencia fue total, y en el caso de clorpirifos hubo una disipación total hacia el final del ensayo, y en el caso del endosulfán hubo una disipación parcial, se lo sigue detectando a los 120 días. Además se detectó endosulfán sulfato, que como mencioné es un metabolito de producto de la acción microbiana, se detectó únicamente en el suelo no esterilizado. Con lo cual, a partir de esto, concluí que la acción microbiana del suelo juega un rol fundamental en la degradación de estos compuestos bajo estas condiciones, por lo cual la intensificación de la misma resultó ser una estrategia promisoria hacia dónde dirigir los próximos esfuerzos en la tesis. Respecto al ensayo que llamé de atenuación natural, el objetivo fue conocer y comparar las tasas de degradación de clorpirifos y endosulfán en un suelo hortícola de producción convencional, compararlo con un suelo hortícola sin uso de agroquímicos, es decir, era productivo, pero era de producción orgánica hacía más de 20 años, y uno proveniente de la reserva natural con uso recreativo. Esto vino de la reserva natural del Parque Pereira Iraola, que es de la zona de producción. Bueno, los resultados acá vemos porcentaje de recuperación relativa del insecticida en función de los días post aplicación. La mayor parte de los datos ajustaron muy bien a la función cinética de primer orden, con las cuales se calcularon las vidas medias, y las vidas medias, bajo este tipo de análisis, no se encontraron diferencias entre los tratamientos y acá vemos el rango tanto del endosulfán como del clorpirifos, o sea, entre los dos, el rango de vida media fue entre 7 y 12 días, que es bastante bajo respecto a lo que se encuentra en bibliografía. El clorpirifos alcanzó valores inferiores, al final del ensayo alcanzó valores inferiores al de detección, al nivel de detección. El endosulfán persistió, se lo siguió detectando a los 120 días. Se observó acumulación de endosulfán sulfato en suelo en los 3 tratamientos. Y quería mencionar que hubo algunas diferencias que en el suelo hortícola convencional, que es que cuando al ver yo que caía más rápido acá en las dosis, le hice un ensayo, una prueba de estadística para ver si esto ajustaba mejor a un modelo bifásico, y la prueba concluyó que sí, que en verdad este comportamiento está mejor explicado por un modelo bifásico, entonces eso termina dando 2 vidas medias. Y otra diferencia que encontré en el suelo hortícola convencional es que el beta-endosulfán, que es uno de los isómeros del endosulfán, persistió 102 días, y eso fue estadísticamente mayor que lo que se observó en los otros suelos. Como conclusión de este ensayo, contrario a la hipótesis de mineralización acelerada, en la que se espera mayor degradación en suelo hortícola convencional, estos insecticidas tuvieron una rápida y comparable disipación en los suelos sin historia de aplicación. El hecho que además las curvas fueron iguales entre sí, a pesar de tener marcadas diferencias en textura y porcentaje de materia orgánica, señala que la respuesta puede estar en la existencia de comunidades microbianas diversas con gran capacidad degradativa. Esto es un interrogante para futuros estudios.
Bueno, acá les puse esta diapositiva a modo de mapa en donde estamos. Vamos a pasar ahora al capítulo 4 de bioestimulación. Bueno, el capítulo 4 tuvo dos partes, parte A y parte B, porque fueron dos experimentos diferentes. El objetivo general del capítulo fue comparar la degradación de endosulfán y clorpirifos en ensayos de microcosmos ante la aplicación de diferentes enmiendas orgánicas. La parte A, que es la que voy a describir ahora, el objetivo fue evaluar enmiendas orgánicas comúnmente utilizadas en agricultura como bioestimulantes en la degradación de clorpirifos y endosulfán y evaluar la fitotoxicidad de dichas enmiendas. ¿Se escucha bien? Hago una pausa. Perfecto, Sonia, está perfecto. Gracias. La doctora Han dice muy bien todo. Mirta abrió el micrófono. Bien. Bien. Susana, Vanessa. Bárbaro, listo. Vino bien para tomar agua también. Pausa de agua, sí. Adelante, gracias. Las enmiendas utilizadas, evaluadas, fue bokashi, que el bokashi proviene de una palabra japonesa que es abono orgánico fermentado. El bokashi se utiliza como mejorador de suelo comúnmente en la agricultura orgánica. Lo donaron desde el Centro de Información y Formación Ambiental, el CIFA, de la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad. El BRF es un mejorador de suelos que fue desarrollado en Canadá por la gran producción forestal que tienen ahí, entonces como mejorador de suelos, y se basa en fragmentar ramas jóvenes de árboles leñosos caducifolios. Yo lo hice con álamo, con sauce y con paraíso, que son tres árboles que son abundantes en Buenos Aires. Y también evalué cama de pollo, porque es lo que ya utilizan los productores de la zona, o muchos productores de la zona, como abono también, y es un residuo abundante debido a la gran cantidad de establecimientos avícolas que hay también en la provincia. Bueno, pasando a los resultados, los datos ajustaron muy bien a un modelo cinético exponencial de primer orden. Lo que tengo acá son los porcentajes de recuperación relativa de los insecticidas en función de los días post aplicación, y en las tablas muestro los datos cinéticos. Acá están las vidas medias. Bueno, para el clorpirifos lo que se observa acá es que la mayor degradación se observó en el suelo solo, en el suelo control, y con el agregado de bioestimulantes fue menor la tasa de degradación que se observó y no hubo diferencias en las vidas medias entre el uso de los bioestimulantes de las enmiendas. Bueno, a veces voy a decir bioestimulantes, a veces enmiendas, sepan entender que a veces por ahí me mezclo un poco, pero me refiero a lo mismo. Respecto al endosulfán, se vio el comportamiento contrario. Acá veo que la mayor aceleración en la degradación lo tuvo el agregado de bokashi y de cama de pollo, que es la línea negra y la punteada rosa, y el control fue el que mayor vida media tuvo, perdón. Acá está, son 62 días. Respecto a 21 días, que es el bokashi. Bueno, además se observó acumulación de endosulfán-sulfato en todos los tratamientos y, bueno, como vemos, ambos insecticidas persistieron, se los observó hasta el final del ensayo en bastante proporción, bueno, sobre todo acá en el suelo control de endosulfán. Bueno, pasando a los datos de actividad deshidrogenasa, yo medí esto como un indicador correlativo de la actividad microbiana total de ese momento, de ese sistema. Lo que hice fue tomar muestras de mi microcosmos, o sea, del sistema completo, de la enmienda con el suelo, con el insecticida, al día 0, al momento de la aplicación, bueno, a unas horas de haberlo comenzado el experimento, y al día 30. Esta medición, esta actividad sirve, es buen indicador, digamos, separó los tratamientos bien por actividad. El bokashi fue el que más actividad tuvo, inicial, ya al día 0, después la cama de pollo, y el BRF, que es la madera rameal fragmentada, tuvo la misma actividad que el suelo. Bueno, esto es interesante como muestra que el bokashi ya viene biológicamente activo, ¿no? En su composición, ya tiene levaduras, y tiene estiércol, y tiene compost. Entonces, esto ya aporta su propia actividad, más allá del efecto bioestimulante que va a tener sobre el suelo. La cama de pollo, similar, pero menos en proporción. Y el BRF, lo que está interesante es que al principio es biológicamente un poco más inactivo que estos dos, pero después, durante los días, ya vemos que el día 30 aumentó 9 veces, y
y esto muestra que durante este tiempo es donde va dejando más disponible quizás los nutrientes para estimular la microbiota del suelo. Además, se encontraron en el BRF, fue el único tratamiento en donde se encontraron estos hongos que muestro acá, hongos de la pudrición blanca. Entonces tiene sentido, estos hongos se sabe que degradan lignina y celulosa y van dejando más disponibles por ahí más las moléculas con menor peso molecular para que los microorganismos puedan aprovecharla. Entonces, están favoreciendo la bioestimulación. Y además encontré también buscando en bibliografía que son organismos que tienen la capacidad de degradar clorpirifos y endosulfán, al menos en los estudios que encontré, en medio líquido, no eran medios de cultivo, pero señalan que pueden tener un potencial rol como inoculantes, entonces, del BRF como inoculante de estos hongos, que por ahí también están participando en la degradación de estos compuestos. Bueno, respecto al bioensayo de la germinación, bioensayo de germinación con semilla de lechuga, acá lo que hice fue un ensayo de fitotoxicidad para evaluar a los extractos puros de las enmiendas. Si bien, bueno, nada, el índice de germinación es lo que quise evaluar. Se usa o sea, este tipo de ensayo se usa para saber la toxicidad de compost, o sea, se usa para evaluar toxicidad en compost. El índice de germinación se construye con el porcentaje de longitud radicular y el porcentaje de germinación, y la cama de pollo fue el que menor índice dio, por debajo de 50, que esto indica que es alta fitotoxicidad. Y el BRF y el Boccacci dieron 76 y 75 y 77, que da eso según esta escala de Zucconi, entre 50 y 80 es moderada fitotoxicidad, pero bueno, dieron cercanos al umbral superior. Acá muestro en las fotos cómo cómo germinan las semillas de lechuga en el extracto puro de suelo y cómo resultó en el extracto puro de cama de pollo. Bueno, las conclusiones de esta parte A del capítulo 4 son que los tratamientos propuestos funcionaron como bioestimulantes de la comunidad microbiana, como lo evidencia la actividad enzimática. El efecto de esta estimulación fue distinto para cada plaguicida, favoreciendo la degradación de endosulfán y retrasando la mineralización de clorpirifos. La aplicación de Boccacci y cama de pollo fue la más efectiva para acelerar la degradación de endosulfán. Por un lado, la fitotoxicidad de cama de pollo hace que Boccacci sea una propuesta más segura en términos agrícolas y ambientales. Por otro lado, dado que cama de pollo es un residuo abundante y se vio una elevada tasa de degradación, sería aconsejable realizar más pruebas evaluando este residuo en distintos estados de madurez o en mezclas con el fin de poder valorizarlo y que esta sea una estrategia de bioremediación compatible con agricultura. Por último, a corto plazo, el BRF tuvo el menor efecto bioestimulador. Sin embargo, hacia el final del ensayo, la concentración de clorpirifos y endosulfán fue comparable con Boccacci y con cama de pollo, lo cual abre nuevos interrogantes sobre su efecto a plazos mayores. Bueno, acá paso a la parte B. Este ensayo lo hice en la Universidad de Sevilla, donde el grupo de Manuel Tejada estaban evaluando la hidrólisis del Ocara. El objetivo fue evaluar un residuo de la industria alimenticia en 2 estados, puro e hidrolizado, como bioestimulante en la degradación de clorpirifos. Y además, medir su impacto en la actividad microbiológica a través de la actividad enzimática. El Ocara es un subproducto de la elaboración de la leche de soja, y del tofu y de otros derivados, y se estima que se producen 14 millones de toneladas anuales de este residuo. Acá muestro cómo este es el Ocara puro, este es el hidrolizado. Me parece que estamos bien, Sonia, pero hagamos la formalidad, por favor. Sí. Perfecto, se escucha. Sí, todo bien. Ana bien, Mirta bien, Vanessa. Perfecto. Bárbaro. Gracias, Sonia. Nada. Bueno, los resultados del ensayo con la aplicación de Ocara, acá muestro el porcentaje de recuperación relativa de clorpirifos en función de los días post-aplicación. Bueno, acá se ve como el agregado del Ocara aceleró la degradación respecto al suelo solo y fue diferente según el estado en el que se agregara. La línea verde es el hidrolizado y vemos que ya para el día 50 no se lo detectaba. La línea rosa es el Ocara puro y
y se distinguió su vida media, acá están los datos cinéticos, la vida media fue diferente a la del suelo control, y para el día 80, que fue el fin del ensayo, tenía una concentración 4 veces menor al control. Bueno, acá tengo los resultados de la actividad enzimática. Acá muestro en la columna los tratamientos para recordarles cuáles eran. El C es el suelo control, es la actividad solamente en suelo. Acá está el suelo con el agregado de Ocara puro, suelo con agregado con Ocara hidrolizado. Acá está el suelo con el insecticida nada más. Y la combinación, suelo con Ocara puro más insecticida, suelo con Ocara hidrolizado e insecticida. Bueno, lo que se vio es que el agregado de Ocara en sus 2 estados aumentó, o sea, estimuló la actividad deshidrogenasa respecto al suelo control. El hidrolizado fue mayor a la actividad, al aumento de la actividad más que el Ocara puro, y esa actividad, ese aumento se vio en los primeros 15 días, y luego para el final del ensayo, ya acá el día 80, ya no se distingue de la actividad en el suelo. Y el Ocara puro inicialmente es más bajo, pero va aumentando progresivamente hacia el final del ensayo. Cuando se le agrega insecticida al suelo, se observó una inhibición de esta actividad que persistió hasta el día 30, y a partir de esa fecha comienza a recuperarse esta actividad enzimática en suelo. Cuando le agregamos los bioestimulantes, esta inhibición se vio mitigada, tuvo menos inhibición cuando tenía insecticida y el Ocara, y hubo una diferencia también entre si estaba hidrolizado o si estaba puro. Era mucha más actividad, por supuesto, acá se ven 20 veces más actividad con el hidrolizado, y del mismo modo ese incremento se ve durante los primeros 15 días, y después disminuye hasta valores comparables al control. Y el Ocara puro tiene efectos a más largo plazo, ¿no? Parece como que se va liberando más lentamente los nutrientes que sirven como estimulantes. No presenté los datos de glucosidasa y fosfatasa porque dieron muy similar a la actividad deshidrogenasa, así que para no repetir, presento los datos de la actividad ureasa, en donde el agregado de Ocara respecto al suelo tuvo una diferencia únicamente en el Ocara puro, que se ve lo mismo que hacia el final del ensayo es significativamente más elevada la actividad respecto al control, y respecto al hidrolizado, que parece que no tuvo impacto sobre la actividad ureasa. Cuando se le agregó el insecticida, hubo una inhibición, se ve acá una inhibición de la actividad ureasa hasta el día 30, y después se recupera. Y lo mismo con el agregado de Ocara puro y el insecticida, se ve que mitigó esa inhibición. Y hacia el final del ensayo era superior a la actividad en el suelo solo con insecticida. Bueno, como conclusión de esta parte, como conclusiones, la aplicación del clorpirifos al suelo tuvo un impacto negativo sobre la microbiota del suelo, como lo muestra la inmediata y significativa disminución de las 4 actividades enzimáticas evaluadas. El agregado de Ocara mitigó los efectos tóxicos del clorpirifos sobre la actividad microbiana. La adición de Ocara demostró ser efectiva en la bioestimulación, como se reflejó en las menores vidas medias. Y los mayores efectos biorremediadores ocurrieron cuando se transformó el Ocara mediante hidrólisis enzimática y se obtuvo un nuevo bioestimulante rico en proteínas de bajo peso molecular y fácilmente asimilado por microorganismos del suelo. Bueno, paso a comentarles entonces, a detallar el ensayo del objetivo número 5, que fue el de fitorremediación. Yo evalué a Miscanthus giganteus como potencial fitorremediadora del suelo con aplicación de endosulfán. Miscanthus giganteus es una planta de interés económico porque acumula biomasa muy rápido, y eso se utiliza con fines energéticos, y también se utiliza en construcción y en el agro. No había encontrado yo antecedentes de otros estudios que hayan evaluado a Miscanthus con fines de biorremediación. Y bueno, cuando uno hace un estudio de biorremediación, lo primero que se pregunta es cómo se desarrolla esa planta en el suelo en presencia de mi contaminante.
En este caso yo había tomado los datos, mediciones del peso seco de la biomasa aérea y el peso seco de la biomasa de las raíces, y no encontré diferencias, ya estuviera creciendo el endosulfán o no hubo diferencias, así que considero que la planta es tolerante completamente a la presencia de endosulfán. En cuanto a mi compuesto de interés, acá tengo el gráfico que resume los resultados, porcentaje de recuperación relativa en función de los días post aplicación. Acá lo que muestro es el endosulfán aplicado en suelo solo y el endosulfán en presencia de miscanthus, P más E. Como ven, acá los datos, cada punto de cada fecha eran los mismos, en los mismos valores. Entonces, bueno, una sola curva, una sola función explicó todos los datos y calculé la vida media, que dio 76 días de vida media en endosulfán. Y bueno, también comentar que hacia el final del ensayo el endosulfán todavía persistía en un 36% de las cantidades, o sea, relativo a la cantidad inicial que había aplicado. Bueno, además, yo había medido también la actividad de respiración basal. No hubo diferencias entre si había endosulfán o no había endosulfán, o sea, no afectó esta actividad. Me había medido también actividades hidrogenasa en diferentes fechas y encontré que sí había diferencias si había o no había miscanthus. Entonces, bueno, como mencioné antes, ya que los datos de miscanthus, presencia o en ausencia de endosulfán, no había habido diferencias, uní todos los datos de biomasa de raíz y probé si había algún tipo de relación con la actividad de deshidrogenasa y encontré una correlación positiva entre actividad de deshidrogenasa y biomasa de la raíz de miscanthus. Eso muestra que está habiendo una estimulación de la actividad microbiana, aunque eso no se esté viendo reflejado en la disipación de endosulfán. Como conclusión de este ensayo, Miscanthus giganteus no dio el resultado deseado desde el punto de vista de la biorremediación. Aún así, se determinó que es resistente a crecer en suelo con endosulfán y que su rizófera estimula la actividad microbiana, por lo que no se descarta su potencial como fitorremediadora a concentraciones más elevadas. Bueno, como conclusiones generales de la tesis, la vida media del clorpirifos en ensayos de incubación fue baja para ser considerado persistente. Esto coincide con la ausencia de detección en suelos de huerta donde se lo aplica frecuentemente. El endosulfán sulfato persiste en suelos hortícolas 3 años después de su última aplicación y se acumuló en todos los ensayos de degradación de endosulfán en suelo. En base a esto es que se recomienda dirigir mayores esfuerzos hacia su detección y el diseño de estrategias de remediación de endosulfán sulfato en suelos con historia de uso. En condiciones de laboratorio, la acción de la microbiota edáfica cumple un rol fundamental en la degradación de estos insecticidas, incluso en suelos sin historia previa de aplicación. La adición de enmiendas que actúen como bioestimulantes es efectiva para acelerar la degradación de endosulfán en suelo de la zona. Y bueno, acá me gustaría mencionar futuras líneas de trabajo. Se propone evaluar la estrategia de biorremediación llamada bioaumentación en experimentos con las cepas aisladas en el capítulo 3, que no fueron mostrados en esta exposición, en ensayos combinados con bioestimulación y o fitorremediación, tanto para endosulfán como para endosulfán sulfato. Basado en los capítulos del capítulo 4, se propone evaluar a BRF a mayores tiempos experimentales y observar su efecto sobre concentraciones residuales. También estudiar el potencial degradador de insecticidas de los hongos de la pudrición blanca asociados a la madera ramial fragmentada o BRF. También se propone evaluar a bokashi, a BRF y a cama de pollo como bioestimulantes en un lote bajo condiciones naturales, o sea, ensayos a campo, sea productivo o no, impactado con endosulfán o endosulfán sulfato. Como contribuciones originales de esta tesis, se obtuvieron tasas de degradación de 2 de los insecticidas más utilizados en Argentina durante una década. Uno de ellos es el clorpirifos, aún ampliamente utilizado. En nuestro conocimiento, a nivel nacional, se están realizando esfuerzos en la detección de plaguicidas en distintas matrices y en estudios toxicológicos, pero este tipo de estudio de degradación de estos insecticidas en suelo agrícola con determinación de vidas medias ante diferentes condiciones no se había realizado. La caracterización y la evaluación de Okara y del bokashi y del BRF como bioestimulantes, es decir, con fines de biorremediación, es un aporte original de esta tesis, de lo cual no se habían encontrado antecedentes.
Se hallaron estrategias compatibles con la agricultura de acelerar la degradación de estos plaguicidas en bajas dosis, y se halló que Miscanthus giganteus podría crecer con fines bioenergéticos en suelos con endosulfán, si así se deseara. Bueno, y finalmente me gustaría hacer las consideraciones finales de la tesis. Luego de la extensa revisión bibliográfica realizada para esta tesis, se concluye que apenas existe información sobre la biodegradación de estos plaguicidas in situ en suelos agrícolas a nivel mundial. Continuar con la biorremediación de suelos impactados con plaguicidas persistentes en el territorio debería ser una responsabilidad conjunta entre la comunidad científica, gobiernos locales y nacionales, productores, empresas y otros actores. En segundo lugar, los resultados obtenidos durante este trabajo reflejan la gran cantidad de respuestas que puede tener un plaguicida en suelo, incluso bajo condiciones controladas, y que su destino en el ambiente puede ser muy complejo. Este hecho nos debería invitar a reflexionar como profesionales, como científicos y como seres humanos sobre las consecuencias de liberar sustancias sintéticas de forma masiva. ¿Con qué nueva sustancia estaremos reemplazando al hoy prohibido endosulfán? Y por último, los hallazgos de esta tesis son totalmente acordes a lo que plantea la comunidad científica, y esto es que, en pocas palabras, que el comportamiento de un plaguicida en suelo es multidimensional por la complejidad misma del suelo, de la comunidad microbiana y de sus interacciones bioquímicas. Lo cual es aún mejor motivo para generar más información sitio-específica y estudiar el comportamiento de estos plaguicidas y su respuesta frente a las distintas estrategias. La biorremediación de plaguicidas recalcitrantes, entre ellos el endosulfán sulfato, es una tarea desafiante que aún necesita investigación. Me olvidé de poner. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Sonia, gracias. Súper dentro del tiempo asignado, así que muy bien por eso. Y entonces vamos a pasar a las rondas de preguntas por los jurados. Si les parece, las doctoras del jurado podrían hacer una pregunta cada una y después el orden es totalmente libre. Lo manejan ustedes en relación a la repregunta o a si le piden al que acaba de preguntar hacer una pregunta relacionada con el tema. No hay orden estipulado ni límite para esto. Así que, Susana, ¿querés empezar? Bueno, muchas gracias. Abierto, por eso. Sí. Bueno, Sonia, te felicito. Un trabajo muy intenso, como te dije al principio cuando recién entramos a la sala. El tema que uno se mete con la química orgánica es un desafío muy grande para los que no tenemos formación de grado química, así que sé que es algo que nos lleva a que nos ocupa el 99% de nuestro pensamiento, la técnica, la puesta a punto, el límite de detección, porque son términos nuevos para nosotros, así que entiendo que muchas veces eso nos parezca que es lo más relevante del trabajo. Como te dije en mi dictamen, el capítulo 4 claramente para mí es el capítulo que hace una diferencia en originalidad. Por lo demás, todo lo que es la metodología ha estado muy bien detallada. Tu presentación realmente fue muy clara, se entendió muy bien, mejor que en la tesis escrita algunas partes. Y si bien tengo varias preguntas, voy a empezar con una muy simple y muy pava, como para... ¿Por qué pensás que el Miscanthus no crecería en presencia de endosulfán? ¿Que no crecería? No era esa la hipótesis, pero... Pero ponés una conclusión. Sí, porque estás descartando que, o sea, si uno quiere, por ejemplo, a ver, Miscanthus se puede usar como un cultivo bioenergético, entonces puede crecer en suelos que no tengan otro fin, ¿no? Como que no compite por un suelo impactado que no compite por un suelo que puede tener fines agrícolas o recreativos. Lo descarto, o sea, me parece que suma en función de que... No, pero desde el punto de vista del principio activo del endosulfán, ¿por qué vos pensás que le afectaría? Esa sería nomás la pregunta. Por eso te dije, es muy
simple. Ah, no hay una hipótesis de que el endosulfán iba a interactuar de forma negativa. Claro, pero por eso vos concluís con que el endosulfán. Yo te agrego algo que creo que sí es una gran línea muy importante, es ¿dónde está metido el endosulfán? ¿Sí? Es decir, si está metido dentro de esta especie, si no tendría por qué afectarla, ¿está? Si el endosulfán y el clorpirifos no tendrían por qué afectar ninguna en el crecimiento vegetativo, pero sí es como la bioreserva es muy importante y se verifica. Entonces, eso me parece que sí sería algo como para tenerlo en cuenta. Cedo la palabra y después sigo con las preguntas. Igual, aprovechar... Sonia, sí. No, o sea, sí hay estudios de insecticidas afectando el desarrollo de plantas, que los había encontrado durante la lectura de la bibliografía, pero siempre son dosis mucho mayores, o sea, es como, estamos hablando de 5.000 ppm, o sea, realmente creo que en las dosis en las que lo apliqué, más bien es más difícil que vaya a afectar a la planta. Gracias. Pido la palabra. Sí, salvo que Vanessa tenga algo específicamente relacionado con esa discusión. No, a mí me pareció que el hecho de que la planta no te haya producido, digamos, un efecto de degradación en el endosulfán se debe quizás a el efecto rizósfera que pueden tener la planta sobre los microorganismos. Cuando los microorganismos del ciclo de la rizósfera se encuentran con fuentes de carbono más fácilmente asimilables, como los exudados radicales, y si los enfrentás a ¿qué es preferible consumir? ¿Algo más fácil como los exudados radicales o el endosulfán? Entonces, creo que ahí por ese lado viene la mano. Pero más en esas concentraciones que quizás de endosulfán no se vio el efecto. Creo que es por ese lado. Sí. Creo que como hipótesis también como posible explicación en ese capítulo, digo que por ahí fue que estuvo muy poco biodisponible para los microorganismos del suelo, por más que se vieron estimulados por la rizósfera, quizás el endosulfán no era suficiente como para activar una respuesta y biodegradarla. Sí, o las poblaciones no eran, justo las poblaciones microbianas de ese suelo no eran las digamos, capaces de degradar el endosulfán. Sí. Y más que nada eso, creo que el microorganismo siempre va a consumir lo más fácil, ¿no? Bueno, yo quería decir algo en relación a esto, justamente a la pregunta que había hecho Susana y que ahora comenta también Vanessa, que es que el endosulfán va a ser captado por la planta desde la solución del suelo. Y ya hay estudios que muestran que dado el logaritmo de cautanol-agua que tiene el compuesto, que es medianamente lipofílico, ¿sí? 4, y algo, el logaritmo de cautanol-agua, lo que hace es ser incorporado, pero no se trasloca a la hoja. Quedaría retenido en la raíz. Nosotros lo estudiamos en una planta palustre, que no es una gramínea como esta, es una compuesta. Puede haber alguna diferencia en cuanto a la captación por la estructura de las raíces, bandas de Caspary y demás. Habría que estudiar más en detalle, ¿no? La morfología vegetal, pero no viene al caso. Lo que sí quería complementar es que seguramente el endosulfán, si es captado, va a quedar retenido en la raíz, no va a traslocarse, porque para traslocarse, la traslocación máxima ya está comprobada que en este tipo de compuestos, para todos los compuestos, pero se da alrededor de un logaritmo de cautanol-agua de 1,82. Y este tiene un ritmo de cautanol-agua muy alto. Entonces, es muy hidrofóbico y no va con la corriente de transpiración de la planta hacia la parte aérea. Digo por si en algún momento siguen estudiando Miscanthus, que es muy interesante, es una planta utilizada en todo el mundo, ¿no? Para biocombustibles y demás, pero bueno, para mí va a quedar en la raíz, seguro, no va a traslocar a la masa aérea.
Sí, yo esperaba que, o sea, no sabía, ¿no? Duró 140 días el ensayo, estaba como bien expectante ahí a ver qué iba a resultar. Cuando finalmente pasé todas las muestras por cromatógrafo, encontré que las concentraciones eran las mismas en suelo con o sin planta. ¿Pero vos analizaste la hoja o la raíz? No, solo el suelo. Yo separé el suelo. Esta es la pregunta, claro. Claro, No, es decir, el planteo que yo hice no tiene nada que ver con en qué parte está, sino que el suelo, el cultivo, tenemos que ver si además lo que incorpora, si es que incorporar algo, lo puede liberar, está en las raíces o está en las hojas. Esa fue mi sugerencia. Bien, pero como no hubo ninguna diferencia en el suelo, ya no me dediqué, o sea, si hubiera habido una diferencia en el suelo, claro, hubiera pasado a analizar las raíces, que era parte de lo que había que seguir haciendo. No sé si había tiempo y ganas, pero yo tenía ganas de analizar. Si había menos, bueno, ¿en dónde quedó? Y se podía hacer un análisis de las raíces, había que poner la técnica a punto, pero no, fue exactamente igual, igual también fue una decepción. Sonia, yo quiero insistir algo porque esto es una tesis doctoral. Yo insisto en lo siguiente. A mí me llama la atención y te pregunto a vos como casi doctora, ¿por qué vos considerás que un insecticida por qué vos considerás que es una conclusión relevante que un insecticida que tiene un determinado efecto debiera disminuir el desarrollo de una especie? Esa fue mi pregunta y ya me como que se extiende demasiado, pero en todo caso, como para cuando vos escribís algo, me parece que tiene que haber un asidero en ese tipo de planteos para la comunidad, digamos, de doctores. O sea, no vuelvo a lo mismo, es decir, me parece que hay una tesis con mucho trabajo, con mucha dedicación, pero sigo sintiendo que es necesario a la hora de plantear cosas, una cosa es una hipótesis, una cosa es donde vos decís, hipotetizo en base a un montón de cosas, otra cosa es usar el verbo hipotetizar, que es el podría ser. Entonces, a mí no me parece que es acertado plantearlo como una conclusión a eso. Bueno, sí, estoy súper abierta, la tesis todavía no está en su versión final, si lo podemos discutir acá y no te parece, nada, eso también se puede mejorar. Yo te respondo la pregunta, bueno, en verdad también es medio reiterativo porque no tengo otra respuesta y es... No da para tanto. Yo me baso en lo que leí en mi bibliografía, que hay trabajos que sí, que un insecticida como endosulfán puede afectar el desarrollo de las plantas, pero no te lo sé contestar en términos de por qué mecanismo yo estoy pensando que el endosulfán va a afectar a mis cantos. Está perfecto que no lo sepas porque, como bien decís vos, no estaba en tus hipótesis, entonces no debiera estar escrito como una conclusión. A eso voy. Entiendo. O sea, ser meticulosa. Tal vez yo soy demasiado esquemática, pero hay un método científico en el trabajo, ¿sí? Y eso es lo que yo insisto. Entiendo. Podría ser algo más que pertenece a una discusión, pero no a una conclusión. O para una línea de trabajo tuya, ¿sí? O sea, bueno, obviamente hay que tener una infinidad de resultados que a vos te llevan a plantear. Uno empieza con 5 preguntas de una tesis y termina con 100. Eso es lo deseable. Así que está perfecto. Y que vos lo hayas detectado está perfecto. Y que vos te lo preguntes está perfecto. Yo lo que voy es, hay que ser ordenado, ¿no? En cuanto a qué uno puede concluir, qué cosa puede afirmar cuando en realidad hace 40 años que la está diciendo todo el mundo. Entonces vos lo que haces es una revisión bibliográfica, que no es lo mismo a concluir con esas cosas. Ese tipo de cuestiones son las que yo planteé. Bien, lo tomo, sí. Parece que seguimos con Vanessa o Mirta. Lo que les voy a pedir es que apaguen el micrófono mientras pregunta otro, porque hay un poco de eco a veces. No sé, Vanessa. Bueno, no sé, Mirta, o como quieras. Bueno, le pregunto yo algo sobre una de las hipótesis que, como yo no soy especialista en suelo, y ella ahora en la defensa lo comentó también, el concepto de mineralización acelerada
me gustaría que amplíe un poco sobre eso, porque ella tenía como hipótesis que ante la aplicación de plaguicidas en los suelos de uso convencional iba a haber una mayor capacidad degradativa respecto a los suelos de producción orgánica. Y yo hubiera pensado al revés, que en realidad lo que yo hubiera pensado es lo que dio el trabajo, ¿no? Que en los suelos naturales habría más diversidad, digo yo, pensaba, diversidad de microbios capaces de degradar que en los convencionales, donde al haber uso de agroquímicos continuamente, por ahí hay especies que van desapareciendo. Pero no sé si, mi pregunta es si el concepto de mineralización acelerada tiene que ver con esto que yo estoy expresando. Por eso le pido, si me lo puede ampliar. Sí, el concepto de mineralización acelerada o la hipótesis se basa en que ante la reiterada aplicación de estos plaguicidas iba a haber poblaciones microbianas con una respuesta adaptativa, entonces con un mecanismo ya listos, o sea, de respuesta rápida para degradar estos compuestos. Y lo que vos decís también era una opción y es lo que pasó, pero hay mucha biografía sobre lo que pasa con los herbicidas y con los insecticidas en suelo, después de haberlo reiterado durante muchas veces, muchos años y seguido. ¿Y qué tan pesada, digamos, es este concepto de mineralización acelerada en contraposición a lo que vos encontraste en la literatura internacional, o sea, en general? Y yo había encontrado, sobre clorpirifos, había encontrado no muchos, algunos trabajos sobre que había una respuesta, una aceleración, que había otro tipo de degradación, que era más rápida en suelos que habían tenido historia de uso, pero estoy hablando de locales, ¿no? Hay un trabajo de Quejereta, que lo hizo acá en la provincia de Buenos Aires, en donde lo evaluó en un suelo hortícola y había tenido mayor degradación que en un suelo de referencia. Pero de endosulfán no encontré sobre este mecanismo. Bueno, no digo porque también, digamos que estos resultados por ahí son un aporte importante, ¿no? No sé, todavía no lo tenés publicado, pero me imagino que al momento de la publicación de tus datos del doctorado, este hallazgo puede, digamos que el enfoque que le podés dar al trabajo donde vos pongas estos datos, también puede tener un peso en cuanto al concepto que se maneja, ¿no? Porque sí, yo también lo veo eso, digamos, puede ser que haya una adaptación de los microorganismos que tienen, bueno, ciclos de vida tan cortos, tanta reproducción, ¿no? Una tasa metabólica elevada y que en el paso del tiempo vayan logrando adaptarse a esos ambientes. Pero bueno, si tus datos muestran lo contrario, por ahí, bueno, estarían en contraposición a ese concepto que, bueno, por eso te preguntaba qué tan aceptado entre los científicos es. Es que igual no lo descarté porque fue una respuesta rápida, ¿no? En el suelo hortícola. Lo que fue sorprendente para mí es que en el suelo de producción orgánica y en el de referencia tenga unos vidas medias tan comparables entre sí y con el suelo hortícola, de convencional, quiero decir. Bueno, me gustó esa parte, me parece que da para leer mucho y discutir más tus datos. Sí. Le dejo la palabra a Vanessa o a Susana si nos vamos alternando. Sí, mira, bueno, yo te quería felicitar por la tesis, me pareció, cuando la recibí al principio de año y ahora me pareció que hubo mejoras. Y bueno, te quería hacer unas consultas. El capítulo 3, que habla de la curva bifásica, del comportamiento de los clorpirifos, notás que hay una degradación inicial y un aumento de la respiración y se debe a la población microbiana que supuestamente es tolerante y es eficiente a la degradación, ¿no? O sea, usan el clorpirifo como fuente de carbono. Y después ves como que se desacelera eso. Y en el capítulo 4 nombras un producto secundario de la degradación del clorpirifo como el TCP, que tiene inhibitorio. ¿Crees que pudo haber acumulación de ese metabolito en ese experimento del capítulo 3 y por eso ves esa diferencia en la curva, que haya una inhibición del crecimiento microbiano?
Y quedaría o sea, no lo medí, así que... No lo detectaste. No lo detecté, no lo encontré eso en los resultados de los análisis cromatográficos. Tampoco lo busqué activamente, porque si yo no lo detecto por ahí con mi metodología de extracción con solventes orgánicos y bajo las condiciones en las que yo estaba midiendo endosulfán y clorpirifos compuesto parental, y no encontré TCP, no significa que no esté tampoco, pero bueno, yo no lo busqué activamente. Así que puede ser lo que vos decís, Claro. pero la verdad que no lo sé. Sí, además, si hubo un consumo de fuentes de carbono al principio, es probable, como al ser un sistema cerrado, se haya agotado y después se ralentiza el crecimiento microbiano. Eso puede ser también. Pero por ahí, para tenerlo en cuenta en la publicación o como referencia en la discusión. Sí, también me llamó la atención lo que nombró Mirta sobre la diferencia que hay entre los suelos agronómicos y los suelos de la reserva. Es probable que sí, es probable que haya mucha diversidad de microorganismos y eso hace que el suelo tenga una gran batería enzimática capaz de degradar esos pesticidas, ¿no? ¿Por qué no mediste, digamos, o cuantificaste la población microbiana, ya sea con técnicas de dilución o no tenías en mente? O... Y me hubiera gustado sí. Mucho, pero no. En ese momento. No hacía tiempo, no tenía las técnicas a mano, sí quería ver qué es lo que pasaba ahí adentro y entonces hice algunas mediciones de respiración que no me resultaron muy útiles y de actividad deshidrogenasa, como una forma de aproximarme a qué es lo que estaba pasando biológicamente en el sistema, pero me hubiera encantado hacer algunas claro, bueno, quedará para el futuro. Queda para el futuro, sí. Y después, también hay cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, cuando usabas el BRF, capaz que hubiera estado bueno medir ligninasas, que son justamente las enzimas que degradan pesticidas. Eso. ¿Cómo dijiste? En el ensayo del BRF, sí. Que capaz hubiera estado bueno medir ligninasas, que son capaces de degradar las pesticidas, ¿no? Por ahí también tenerlo en cuenta para cuando uses para los próximos ensayos. Y en el caso de Locara también me llamó la atención que no hayas medido proteasas, dado que es pero bueno, sé que mediste otras cosas y a veces uno quiere medir todo, pero por ahí tenerlo en cuenta para el futuro. Bueno, estoy tomando nota. Sí, y después no me quedó claro si cuando hacías los ensayos de las, ¿cómo es? Digamos, con las cepas bacterianas, si medías el inóculo inicial al principio, antes de inocularlos en los microcosmos. Eso si medías por actividad óptica o... ¿En el ensayo de medio líquido? Sí. O sea, ¿cómo medía la concentración de las cepas que yo inoculaba en el microcosmos? Exacto, sí. No, fue volumétrico. Volumétrico. Bueno. Sí. Yo parece que yo soy la más mala, Sonia. Yo soy la más mala. Escúchame. Bueno, tengo varias cosas. Quiero hacer un comentario en relación a lo que preguntó Mirta. De nuevo voy a lo mismo. Para plantear una hipótesis tenés que tener una bibliografía que te apoye. Es decir, si vos planteas que la mineralización acelerada es factible es porque hay discrepancias en el mundo, que algunos dicen que sí, otros que no, que puede ser, que no puede ser. En general, clorpirifos y endosulfán son degradados cometabólicamente, es decir, no hay espacio para pensar que hay mineralización acelerada, lo cual no quiere decir que aun cuando sea degradado cometabólicamente,
incremente en ciertas situaciones respecto de otras, ¿sí? Por otra parte, que eso es una de las cuestiones que yo planteaba, vos tenés datos en donde vos, sin hacer un PCR, podrías haber reconocido o intuido, no intuido, verificado si había mineralización acelerada, que es evaluando cómo se comportan las tasas diarias, ¿sí? Entonces, si vos tenés un cambio, un crecimiento de la velocidad en el tiempo y después nuevamente decae, eso te lleva a pensar que vos lo que tenés es una aceleración, por eso el nombre, y después vuelve ya a caer como si fuera un proceso metabólico. No lo miré, no hice el ejercicio yo, pero donde vos hablas de 2 vidas medias posibles, es posible que estés en presencia de una situación en donde cuando vos hagas el cociente entre el porcentaje recuperado y el número de días de incubación, verifique esto que yo te estoy planteando. Si es que ocurre algo de adaptación, es decir, si los microorganismos obtienen energía o es un proceso cometabólico, ¿sí? Yo creo que en este caso vos estás en situaciones en donde tenés un comportamiento cometabólico. Por ejemplo, el glifosato lo podés exponer 4 veces al año y durante 50 años y vas a tener más degradación, pero siempre es cometabólica, no es acelerada, ¿sí? No hay una adaptación microbiana en donde empezás a seleccionar un grupito de microorganismos que son los que van así como misiles a comerse ese producto. Así que, insisto, desde la hipótesis, es decir, para que uno pueda plantear una hipótesis así, tenés que tener algo que te lleva a decir, hay discrepancia, yo hipotetizo esto, es decir, hipotetizarlo porque existe la mineralización acelerada no me pareció, de hecho, bueno, mi pregunta era qué antecedentes tenías, porque en general son de degradación cometabólica, lo cual no quiere decir que no tengas lugares que se van a degradar más rápido y otros menos rápido. Tendrá que ver con la capacidad, la actividad microbiana de ese suelo o las características que tenga, es decir, otros factores, pero no necesariamente una adaptación en sus cromosomas o en su, digamos, en su batería de genética. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a lo lindo. Me gustó mucho lo que obtuviste en cuanto a que cuando a una enmienda se le hace un trabajito previo, la cosa se cambia mucho en cuanto a la capacidad de ayudar a la degradación de los compuestos. Realmente lo que hiciste con la hidrólisis, eso me pareció muy interesante, muy promisorio, y la pregunta mía es, ¿cómo se puede eso popularizar? Porque yo miraba las fotitos de lo que mostrabas y claro, esto es como poner un inoculante, no me forma bien la idea de ese material hidrolizado, ¿cómo se puede aplicar? Sí, gracias. Y bueno, no sé si me estás preguntando respecto a la factibilidad como en términos de los costos del hidrolizado o de cómo se aplica física. Cómo se las dos cosas, porque para mí es nuevo. Las dos cosas. Por el lado que me conteste me vas a informar. Bueno, las tasas de aplicación no habría que hacerlas, calcularlas para campo. Los costos no los desarrollamos, pero sí, definitivamente es más costoso y más laborioso porque, bueno, eso se hizo en un laboratorio, en un reactor, así que hay gente trabajando directamente en eso. O sea, va a ser más costoso y más laborioso que lo cara puro, que es simplemente molerlo. ¿Y cómo se aplicaría? ¿Qué máquina habría que usar? Yo pensaría en un aspersor, porque o con una mochila, digamos, es un líquido. Ah, claro. No es, qué sé yo, como un polvo mojable, un semisólido, no, es líquido, lo diluís como un té de compost. Sí, era así. Ah, bueno. Eso realmente que me pareció como muy promisorio, muy interesante. Realmente me pareció un aporte original muy bueno. Sobre todo porque, digamos, vos has trabajado con productos que por lo menos acá en el Cinturón Verde de Córdoba, cuando lo teníamos todavía, se usaba mucho, que es la cama de pollo, por ejemplo, que evidentemente ya
tenían hecho el ojo para saber cuánto tiempo tenían que esperar hasta hacer la siembra o trasplantar los plantines, ¿no? Porque claro, en realidad lo ponen en lugares donde hay trasplante, no semilla. Pero esto que vos estás planteando, pensando que son áreas de riego, que se puede traslocar, que es importante, que evite el ataque del insecto, pero también evitar que quede ahí viviendo, ¿no? Así que ese tema, Sonia, me pareció muy interesante y bueno, estamos todos expectantes para verlo. Creo que hay una publicación de eso, ¿no? Sí, hay sobre eso, sí. Gracias, Susana. Bueno, dejo que siga la ronda. Gracias. Sí, yo también quiero destacar de la discusión del trabajo que le hayas dado importancia a no generalizar en las técnicas de biorremediación, que cada caso tiene su particularidad y no hay soluciones mágicas para todo, como ya sea en la biorremediación o en los biofertilizantes. Creo que esto es ir caso por caso, bueno, hace que digamos, los resultados generales no haya, digamos, no se vean negativizado toda esta mirada de biorremediación. Así que bueno, y no, quería saber si vos conocías alguna gramínea nativa, porque Miscanthus, bueno, la usan para otras cosas, pero por ahí en biorremediación estaría bueno conocer o fijarse si hay alguna gramínea nativa capaz de degradar pesticidas. No encontré otros trabajos, te digo, que estuvieran evaluando la interacción esta de fitorremediación con plaguicidas, al menos acá en Argentina. Sí, no hay tanto trabajo, hay sí con metales pesados, pero con pesticidas. Sí, hay mucho trabajo con metales pesados y con hidrocarburos, se está evaluando, hay muchas estrategias evaluadas. Claro, por ahí con hidrocarburos tendrías que fijarte, pues son, si bien es diferente. Sí, moléculas orgánicas. Claro, sí. Por ahí testear alguna gramínea nativa que sea capaz de degradar. Bueno, y quería saber si vas a seguir en el tema o... Y me gustaría, tengo muchas ganas de poder evaluar esto como decía, en una de las futuras líneas de trabajo, a campo. Necesitaría primero encontrar algún lugar productor o centro, ya digo, productivo o no, quizás puede ser un lote que se sepa que está contaminado para poder evaluar esto a campo y bueno, ponerlo a prueba, a ver si pueden bajar las concentraciones, en cuánto tiempo. Eso es lo que más ganas tengo. Por ahora no estoy en ningún proyecto concreto, pero bueno, recién ahora me doctoro y voy a ver si sigo buscando proyectos, becas. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, yo me había enganchado con las preguntas y no te felicité todavía. Te quiero felicitar. Me parece que la exposición oral estuvo muy, muy concisa, reflejó en gran medida todo el trabajo que has estado haciendo. Me parece que trabajaste mucho y bueno, más allá de la redacción, bueno, un poco lo que te estábamos señalando de cómo rescatar las cosas más importantes o de cómo expresarlas. Me parece que es un trabajo muy interesante y con cuestiones originales, que es lo que, bueno, cualquier tesis doctoral tiene que tener, ¿no? Y esto de las enmiendas me parece súper interesante y también quería saber, igual que Vanessa, si ibas a seguir. Pensé que te habías presentado por ahí a CONICET. Bueno, quería preguntarte eso, ya lo respondiste. Y en base a si seguías interesada en todo este tema, también te quería hacer el comentario que en algún momento ya lo hablamos en otros intercambios previos a esta defensa, que fue el tema de la cama de pollo, que como vos mostraste, si bien funciona como enmienda, pero bueno, es el que dio la mayor fitotoxicidad en los ensayos, ¿no?
Y yo también te había sumado en algún momento un comentario acerca de la cama de pollo, porque hoy día se está estudiando mucho y se ve que también lleva consigo muchos fármacos o compuestos que se utilizan y que quedan ahí como residuos. Y estos, bueno, los fármacos son los considerados hoy como contaminantes de preocupación emergente. De hecho, no están regulados, pero bueno, depende después si ese fármaco va a estar en la enmienda, va a ser tomado por un cultivo, finalmente puede ciclarse y llegar otra vez al humano, ¿no? Y esos compuestos son importantes porque están diseñados para el humano. Es distinto de un plaguicida que por ahí, por más que esté incorporado por la ingesta del alimento en una persona, no va a llegar a hacer un efecto negativo, sí. Bueno, entonces, hacerte ese comentario, ¿no? Que el tema de la cama de pollo, yo me inclinaría más por estudiar las otras enmiendas que te han dado resultados muy interesantes. Y la cama de pollo, bueno, para mí tiene más contras que pros. Sí, sí, estoy de acuerdo, Mirta. Yo la evalué en este ensayo porque era lo que ya se estaba usando, no como una propuesta mía de partir de cero de eso, de vamos a probar esto como bioestimulante, sino porque era lo que ya se usaba y entonces, bueno, saber cómo funcionaba eso para mi objetivo. De todas maneras, lo de los fármacos, no, obviamente, no lo estudié en la tesis, es cierto, se está estudiando mucho cama de pollo y también lo que está mirando para la elaboración de la tesis es que, bueno, y como Pedro Rizzo ahora rindió hace unos días también su tesis de cama de pollo, evaluación, cambia mucho la calidad y la fitotoxicidad y el impacto que puede tener según cómo se lo maneje, ¿no? Como lo que decía recién Susana, los productores que ya le tienen el ojo para saber cuándo ponerlo y en dónde ponerlo, bueno, porque puede ser fitotóxico en algún momento, puede tener alta conductividad eléctrica, depende de cuánto tiempo esté compostándose, o si es aireado, o si depende del tipo de tratamiento, o si se lo mezcla. Y eso no lo evalué, pero como digo, en una de las conclusiones, para valorizarlo, porque ya existe, ya se usa, hay mucho de este residuo, entonces por ahí se le pueden hacer más pruebas y que siga siendo como un bioestimulante. Pero es verdad que yo no lo recomiendo de cero, así como vamos a usar esto, por lo que decís, es problemático, es un residuo problemático, sí. Sí, que tiene por ahí, para mí más una cuestión de la problemática del manejo que se hace, como decís vos, porque yo sé que, por ejemplo, acá en Mar del Plata tenemos el segundo cinturón hortícola del país, el primero es el de La Plata, pero muchos productores también, y también se usa muchísimo, y la práctica del uso es muy variada. Entonces se sabe que hay gente que lo está aplicando sin dejarle el tiempo que necesita de estacionamiento, fermentación, bueno. Y eso es el problema, ¿no? Entonces, bueno, me parece que de todas maneras con las otras enmiendas tuviste resultados muy, muy, muy buenos y que valdría la pena seguir con esas. Gracias. Sonia, ya que este tema te gusta, te hago un comentario. Yo soy muy crítica en cuanto a los años y la cantidad de estantes llenos de tesis con compostaje, demostrando al nanómetro cómo cambia la concentración, cómo el nitrato, es decir, hay muchas tesis desde la década del 90 en donde claramente el compostaje es lo que baja muchos problemas, ¿no? Patógenos, no sé en cuanto a medicamentos o fármacos, pero seguramente hay ahí una alteración de ese compuesto también. Es decir, que claramente, si vas a seguir trabajando en esto, yo te tiro algo que me encantaría que ocurra, que es que empiece a hacerse... que se obligue a que todo este tipo de fuentes de materia orgánica, porque tampoco podemos olvidarnos, no podemos quemar la cama de pollo, es decir, tiene un valor, pero ese valor tiene que llegar con la mayor inocuidad posible. Y claramente está demostrado, insisto, yo ya creo que ahora van 20 años, si no van a ser 25, en donde realmente hay muchas y muy buenas tesis en Argentina, en donde se muestra cómo el compostaje
hace un ganar-ganar en este tipo de productos, mientras que ponerlo tal como se obtiene, como estiércol, como carne de pollo, como lo que sea, es un problema. O sea que en realidad creo que lo que hay que insistir es que ya que se ha investigado y se ha publicado tanto en relación de cómo mejoran estos materiales para su uso, bueno, que se aplique, que se convierta en una realidad en lo cotidiano, ¿no? Yo no tengo más preguntas. Sonia, te felicito. Realmente has trabajado mucho. Ser tribunal de tesis para mí siempre es una situación dual, porque por un lado uno está de juez, por otro lado hemos pasado por lo mismo, así que sabemos cómo uno le pone el pecho durante muchos años, sobre todo, como te dije antes, a un área que es bastante desconocida, por lo menos en un área, en la parte química para los ingenieros agrónomos, los biólogos. Así que te felicito y te deseo mucho éxito en tu trabajo futuro. Muchas gracias, Susana. Te agradezco también por tu tiempo y tus comentarios en profundidad y ahí al hueso, y voy a trabajar un poco más para la versión final con tus comentarios. Yo cuando leí ese dictamen dije, estaba muy enojada, ¿qué me pasó ese día? No, pero bueno, es esto que yo te digo, uno sabe todo el trabajo que hay, pero por otro lado uno tiene un rol de afinar la puntería de ese nuevo doctor, es decir, si no es como un trabajo muy estúpido, si solo vamos a decir que está todo lindo, es decir, es como que algo más pueden decir otro par de ojos, ¿no es cierto? Es decir, yo sé que conozco la dirección que has tenido, ahora te he conocido a vos, entonces no cabe duda de que estamos ya hablando de un umbral muy alto, pero uno algo puede agregar. Así que, bueno, te deseo mucho éxito. Muchas gracias, Susana. Bueno, yo también te quería felicitar nuevamente y también te deseo muchos éxitos y espero que puedas continuar con este tema, porque hay muy poca gente que se dedica a esto y sé que meterse en la parte microbiológica también es todo un mundo y bueno, vos te aproximaste y pudiste obtener buenos resultados. Y estaría bueno también que sigas profundizando en eso, más que nada aislando microorganismos capaces de degradar estos pesticidas y inocularlos y ver qué pasa en las enmiendas también cuando uno los inocula. Así que, bueno, y sí, mi revisión fue por ahí quizás más light, pero la idea también es que yo creo que esto es, también es importante que publiques, así que quizás, bueno, no dejes de lado esa parte, que publiques los resultados, ¿sí? Y bueno, a mí me pareció que estaba bien escrita y fue muy lindo leer la tesis. Gracias, Vanessa. Y estuvo muy bien, tus correcciones me ayudaron mucho a prolijarla también, así que no es menor. Bueno. Una lectura muy atenta hiciste. Sí. Todas las tres. Gracias. Bueno, para cerrar también te vuelvo a felicitar y ojalá puedas capitalizar toda esta experiencia del doctorado, estos 5 años de trabajo y de conocimiento, y puedas seguir en el sistema científico si es que te interesa. Seguramente vas a tener oportunidades y, bueno, como te decía Vanessa, trata de publicar tus trabajos, porque siempre de una tesis doctoral salen varios papers y bueno, ahí es donde queda finalmente demostrado y para tu formación y tu currículum y poder seguir avanzando como científica, ¿no? Me parece que tenés una tesis muy, muy buena como para parte de presentación, ¿no? Que ha sido muy, muy bien dirigida y bueno, y sigas adelante, mucho éxito.
Muchas gracias, Mirta. Qué lindas palabras. Bueno, yo ahora le voy a dar la palabra al director de la escuela, pero permítanme que enganche con lo que decía la doctora Hank recién. Está claro que nuestras defensas nunca son un trámite, un poquito de propaganda institucional acá, pero es como dices, tal cual como dice Susana. Después de todo el trabajo del tesista o la tesista, después de todo el trabajo de los jurados de ver el documento, ahora tiene que pasar algo distinto y hablar de otros temas y profundizar y ya mantener una conversación que se parece más con una futura colega que con un estudiante. Así que les agradezco muchísimo esta parte de la defensa. Gustavo. Sí, simplemente yo también en primer término quiero destacar la defensa como un agregado de valor a la tesis, evidentemente en un tema tan sensible para la sociedad. Me parece muy importante cómo se destacó la rigurosidad en la que es una formulación de una hipótesis y cómo llegar a abordar algo a través de una experiencia previa que puede haber en una revisión bibliográfica y en función de eso formular una hipótesis para poder responderla. El tema de todos los contaminantes es un tema, vuelvo a repetir, muy sensible para la sociedad, sobre todo en lo que es el ámbito periurbano, y me parece que es cuando tenemos aún más que tener mucha precaución en el tratamiento con rigor científico y no simplemente con casos aislados o sensaciones. Me pareció excelente el rol del jurado en detectar todo esto. Sonia, me parece que tu trabajo es muy completo, que te están aportando un montón de ideas el jurado para seguir adelante con esto y mejorar la calidad del manuscrito y cómo seguir en tu proceso de escritura de papers y eventualmente también en las investigaciones derivadas. Así que bueno, agradezco al jurado enormemente nuevamente, agradezco a Marta y a todo tu comité que te dirigió y a vos por haber elegido la escuela para graduados para hacer tu tesis doctoral. ¿Sabés, Sonia? Gracias, Gustavo. Bueno, muy bien. Y bueno, le quiero dar finalmente la palabra a tu directora, que seguramente también querrá decir algo. Marta, es un gran año para vos, estás teniendo muchas defensas y bueno, estarás contenta también, me imagino. Claro que sí, siempre. No digo que es como parir un hijo, pero más o menos, ¿no? Más o menos, más o menos. Sí, yo tengo experiencia en eso. Sí. Bueno, no, Sonia, te felicito. Yo siempre digo que sobresalís en las exposiciones orales, ¿no? Me acuerdo allá cuando expusiste tu trabajo en el último Congreso de Suelos, que te destacaste, no sé si te acordás, que fue muy, muy lindo haberte escuchado, y también en la EPG cuando fue un expodoctorado que pusiste. No fue un expodoctorado, fue exacto. Bueno, también ahí te luciste, así que, bueno, la presentación me gustó, fue muy, muy buena. Bueno, no, también como dijo Roberto y como dijo Gustavo, agradezco digamos, la lectura y el juicio crítico que tuvieron los jurados, los tres jurados, tanto Vanessa como Mirta como Susana. Sus aportes fueron muy buenos para mejorar el producto final de la tesis de Sonia. Así que, bueno, van mis felicitaciones y mi agradecimiento a las tres. Y ya que estoy en esta de que me diste la palabra, Gustavo, quiero agradecer, y quiero agradecer también a la UBA, ¿no? Que con sus aportes, que uno tiene que destacar que son aportes públicos, ¿no? Y pudo financiar a través de 2 subsidios este trabajo de Sonia, y también la beca durante 5 años, que no es menos. Y también financió la universidad con fondos públicos los viajes de Sonia para capacitarse tanto en España como en México. Así que, a ver, muchísimas gracias a la UBA, y también quiero agradecer, siempre como en la tesis anterior agradecí a la EPG, en esta oportunidad no es menor el rol que tuvo la EPG en haberse hecho eco de este tipo
tipo de temas, ¿no? Que no son fáciles, y bueno, la EPG siempre estuvo atento y nos dio la bienvenida a este tipo de temas. Así que bueno, agradezco de nuevo a la EPG y bueno, nada, eso quería decir. Muchas gracias, Marta, por tus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, también, que reconociste el esfuerzo de la escuela en este momento de pandemia para llevar adelante esta defensa. Y finalmente agradezco a la comisión de doctorado, a Roberto en particular, y a Carolina, que hicieron posible también esta conexión. Y bueno, simplemente ahora entonces creo que nos tenemos que retirar y dejar tiempo para el jurado. Y Carolina, calculo que ya habrás arreglado con Sonia si se vuelve a conectar, todo ese tema, ¿no es cierto? Sí, que esté ahí atenta al mail, que yo le voy a mandar un mail para que vuelva la llamada. Bueno, Sí. Muchísimas gracias a todos y muy buenos días. No, espera un cachito, quédate un segundo, Marta. Un segundo, sí, lo despedimos al día. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos, muy bien. Ahora estamos por cortar la grabación, pero no la cortes, Caro, porque el director ya te agradeció a vos, pero Carolina es la cara visible durante las defensas y la preparación de un equipo muy grande de trabajo de la parte administrativa de la EPG que es el responsable de que esto termine así de bien. Así que hicimos los agradecimientos académicos a las 3 jurados, que repito, y Carolina, bueno, es la recipiendaria de las felicitaciones para todo un grupo que está atrás de esto, en la comisión académica, en la comisión de doctorado, hay mucha gente moviendo mails, papeles, llamados y preocupaciones para que todo cuaje y parezca que fue fácil, como pasó hoy. Bueno, así que si parás de grabar, Caro, te quedás como siempre ahí atenta. A las señoras jurados, entonces, les recuerdo que ahora vamos a cortar la grabación, digamos que cuando se retira el público, digamos, ustedes pasan a